Hola, vamos a comenzar. En esta clase vamos a intentar ver qué pasa bueno, si calculamos el volumen de un sólido de revolución cuando ahora rotamos alrededor del eje Y. Entonces voy a intentar poner por acá un dibujo de lo que queremos hacer. Entonces tienes nuevamente la gráfica de una función continua, que en este caso la vamos a considerar solamente del lado derecho, o sea, para x positivo, o no negativo al menos. Entonces, esta función está definida en un intervalo AB. Por acá tienes la gráfica. Y ahora, pues lo que quieres es rotar alrededor del eje Y esta gráfica. Entonces, bueno, este punto va a dar la vuelta así. El de acá, pues tendrías como una circunferencia más grande. Y entonces toda esta gráfica, pues la rotas. Entonces acá te va a quedar como algo así. El sólido que quieres considerar para calcular el volumen es el que te queda al rotar esta área bajo la curva. Entonces, digamos que esto es lo que vas a girar completamente. Aquí abajo, pues también tendrías, bueno, en medio un espacio. Esta parte igual se rota. Y entonces eso es lo que queremos hacer, calcular el volumen que genera esta región al rotarla alrededor del eje Y. Para eso, la manera en que vamos a encontrar la integral apropiada ya no es con sumas inferiores y superiores, como lo hemos venido haciendo, sino que lo vamos a hacer pues, a través de sumas de Riemann. Estas sumas, la verdad no recuerdo mucho si qué tanto dijimos en su momento. Entonces, bueno, la definición es algo parecido a suma inferior y superior. O sea, tienes una partición que va desde T0 hasta Tn. Y ahora la diferencia es que en cada subintervalo ti menos 1 a ti no vas a tomar ínfimo ni supremo, sino que eliges cualquier punto en el intervalo y te fijas en su imagen. Entonces aquí estaría pues la altura f de xy. Y lo que está sumando pues son las áreas de estos rectángulos, que ahora ya no sabes si quedan por debajo, por arriba de la gráfica, sino que es algo como intermedio. Podría pasar que tú escoges precisamente el punto donde la función toma su valor mínimo o máximo en el intervalo, pero pues en principio esta xy es cualquier elemento del subintervalo ti menos 1 a ti. Entonces, pues una suma de este tipo se ve más o menos así, rectángulos que atraviesan allá la gráfica en cada subintervalo. Entonces, pues esto sería como algo intermedio de las sumas inferiores y superiores. Lo que quiero que en un momento me digan si lo demostramos o no es el siguiente teorema. Si lo hicimos, pues igual y no estaría de más repetirlo porque después vamos a probar un lema que ya nos va a servir para calcular estos volúmenes, cuya demostración es similar, pero un poco más complicada. Entonces, bueno, vamos a borrar nuestra definición para poner el teorema que quiero que me digan si ya lo vimos o no. Este teorema lo que dice es que tienes una función continua en un intervalo AB.
Y lo que menciona es que, bueno, la función continua ya sabes que es integrable, pero esa integral en el intervalo d la puedes aproximar por sumas de Riemann, ¿no? Eso, como lo vamos a escribir, es que para cada epsilon mayor que 0, tal que existe delta mayor que 0, ahora sí tal que para cada partición del intervalo a, b, si cada subintervalo ti menos 1 tiene longitud menor que delta, entonces pues va a pasar que esta suma fxi por ti menos 1, su distancia a la integral de f de x va a ser menor que epsilon, y esto para cualquier suma que consideres, porque aquí los xi pues pueden ser cualesquiera. Esto es para cualquier suma de Riemann. De f para la partición P. ¿Qué significa esto? Pues que si tú tomas particiones de longitud suficientemente pequeña, pues entonces puedes aproximarte por medio de estas sumas, que no son inferiores ni superiores, al valor de la integral, pues tanto como quieras. Entonces me pueden escribir o decir si eso lo llegamos a probar antes, si es que se acuerdan, que yo no me acuerdo. ¿Sería del primer tema? Sí, la del tema de integral y nada más con sumas inferiores y superiores, o sea, todo lo que vimos antes de teorema fundamental. Bueno, ya Creo que respondieron 3 que no, bueno, 4. Qué bueno, porque yo la verdad no me acordaba de si habíamos visto esto o no. Entonces vamos a demostrarlo. Entonces, antes de comenzar la demostración, les repito, la idea es esta de que si tú vas haciendo los subintervalos cada vez más pequeños, entonces estas sumas pues se aproximan también al valor de la integral. Como corolario, vamos a poder decir que si tú tomas una sucesión de particiones donde estas distancias se hagan, bueno, las hagas tender a 0, pues entonces el límite de las sumas que te generan pues converge a la integral. Antes de realizar la demostración, para no estar cargando con esto, vamos a poner una definición. Entonces, si P es una partición P igual a T0 hasta Tn, como siempre, es una partición de A, B. Vamos a definir la norma de P como el máximo de estas longitudes. Entonces, bueno, esto ya lo borramos. Norma de P igual al máximo de ti menos 1 con i en
desde 1 hasta E. Entonces la longitud máxima de estos subintervalos es la que le vas a llamar la norma de P. Y entonces en este teorema pues estaríamos diciendo que la norma de la partición P tiene que ser menor que delta, ¿no? Porque es el máximo de todos estos. Entonces ahora sí vamos a intentar probar el teorema. Y no sé qué tanto podemos borrar. Bueno, yo creo que vamos a tener que borrar todo y nada más dejamos la desigualdad a la que queremos llegar en alguna parte. Que las hipótesis nada más son que la función es continua. Y esto es siempre. Para cada epsilon existe delta. Entonces vamos a borrar en unos segundos. Entonces para nuestra demostración tomamos epsilon mayor que 0. Y vamos a usar la continuidad uniforme, así como cuando nosotros probamos que las funciones continuas son integrables, que eso fue lo que se usó. Entonces, existe delta mayor que 0, tal que para cada x y y en el intervalo AB, pues lo que se cumple según la continuidad uniforme es que si x menos y tienen distancia menor que delta, entonces sus imágenes, f de x menos f de y. Bueno, en el caso de cuando probamos lo de la integrabilidad, aquí lo habíamos puesto epsilon entre b menos a o entre 2 por b menos a. Entonces vamos a poner este igual. Entonces, hasta aquí ya tengo la delta. Ahora, ¿qué es lo que me decía el teorema? Para cada epsilon existe delta, tal que si tomas una partición, aquí vamos a escribir CAP, una partición del intervalo A, B, y esta P lo que tenía que cumplir es que todas estas longitudes son menores que delta. Ya con la definición, pues sería que su norma sea menor que delta. Entonces, tomamos P una partición tal que tenga norma menor que delta. Y pues hay que considerar una suma de Riemann para esta P. Eso lo vamos a poner en un momento. Ya que tengo esta P, pues lo primero que podemos notar es pues algo que igual se había hecho para probar la integrabilidad. Fijarte en cuál es la diferencia entre una suma superior e inferior para la partición P que ya tomamos. Entonces esa pues se escribe como la suma desde i igual a 1 hasta n. Ya factorizando es por mi menos mi minúscula por ti menos 1. Y entonces este ínfimo y supremo en cada subintervalo, como la función estamos suponiendo que es continua, pues de hecho serían máximo y mínimo en el intervalo. Quiere decir que son las imágenes de ciertos puntos en el intervalo
ti menos 1, ti. Pero estos intervalos, como estamos suponiendo que tienen distancia menor, bueno, longitud menor que delta, pues significa que los puntos que yo tomo aquí, en un momento borramos esto, pero tienes el intervalo ti menos 1 a ti. Por ahí está la gráfica de la función, que es continua. Entonces decía que estos dos corresponden a imágenes de ciertos puntos en el intervalo. Estos puntos pues van a tener distancia menor que delta, porque así estamos tomando la partición, y entonces sus imágenes, que son el supremo e ínfimo de la función, pues van a tener distancia menor que epsilon entre b menos a. Entonces aquí podemos poner que esto es menor que la suma de epsilon entre b menos a por ti menos ti menos 1. Entonces para este paso se está usando esta condición de arriba de la continuidad uniforme. Bueno, todo esto ya es una constante que lo puedes sacar de la suma. Entonces la suma que te queda, pues ya sabemos que es igual a b menos a. Entonces todo te queda menor que epsilon. Entonces, de hecho, esta fue nuestra demostración de que la función continua es integrable, porque llegamos a que siempre existe una partición tal que la distancia de la suma superior a la inferior es menor que epsilon, y ese era uno de los criterios de integrabilidad. Entonces aquí pues vamos a usar esto mismo. Bueno, ¿hay alguna pregunta de esta parte? Entonces sigamos. Hasta aquí lo único que tengo. Vamos a escribir esta parte, es que U de F, esto no pinta bien. U de Fp menos L de Fp para esta partición es menor que epsilon. Es lo que acabamos de probar. Y ahora pues consideramos una suma de Riemann para la partición P, que es la que queríamos comparar con la integral. Vamos a poner por acá. Sea suma de f de xy por ti menos 1, suma desde igual a 1 hasta n, una suma de Riemann de f para p. Y entonces, como estos puntos son imágenes de elementos que están en cada intervalo, pues lo que yo sé es que la suma inferior pues va a ser menor o igual, porque aquí estaría poniendo mi minúscula, que la suma de Riemann y esto a su vez es menor o igual que la suma superior, que es cuando aquí pones los supremos. Entonces esto pues es lo que habíamos mencionado con lo del dibujo, de que las sumas de Riemann están entre una suma superior y una suma inferior para la misma partición. Bueno, con esto pues ya casi acabamos nuestra demostración, porque lo que quiero es ver que esta suma se aproxima a la integral en distancia menor que epsilon, pero la integral cumple la misma desigualdad, está entre suma inferior y suma superior.
Entonces, bueno, en lugar de poner aquí que la integral de f de x es menor o igual que suma superior, pues voy a multiplicar de una vez por menos esta desigualdad. Entonces, de este lado me quedaría menos u de fp y acá menos l de fp. Eso pues nada más para sumar las desigualdades. Entonces vamos a borrar aquí arriba que solamente es lo de la continuidad uniforme. Y entonces si sumas estas dos desigualdades, pues ya tendrías que menos u de fp más l. Bueno, otra manera de escribirlo sería poner esto así, factorizando el signo menos. Esto es menor o igual que la suma f de xy por ti menos 1 menos la integral. Estamos sumando. Y esto a su vez es menor o igual que u menos l. Entonces estas dos desigualdades pues ya me dicen que el valor absoluto de esta diferencia es menor o igual que u menos l. Es la suma menos la integral. Es menor o igual que u menos l, y eso ya habíamos dicho que es menor que epsilon. Entonces con eso termina la demostración. Tomamos cualquier partición con norma menor que delta y probamos que su distancia a la integral es menor que epsilon. ¿Hay preguntas o comentarios de esta prueba? Entonces, como corolario, lo que les decía que podemos escribir es que si tú tomas una sucesión de particiones, bueno, ya lo vamos a poner acá, antes de borrar, pues hay que medio recordar esta demostración, porque les decía que nuestro siguiente resultado, que es el que ya vamos a utilizar para la parte de calcular el volumen, se parece mucho a esta prueba, pero es como más complicado. Bueno, hay que hacer un poco más de cuentas. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Primero ver que suma superior menos inferior es menor que epsilon. Aquí poniendo epsilon entre b menos a. Pues porque esto es lo que sale de la suma y la suma que me queda nada más de los ti menos 1, que es a lo que llamamos suma telescópica, que te da b menos a. Entonces en un momento vamos a hacer algo muy similar, pero con otro valor aquí. Y luego, ya que teníamos que esa diferencia es menor que epsilon, nada más vimos que las sumas de Riemann están entre L y U, y como la integral también está entre L y U, pues con eso basta para concluir que la diferencia de estas dos es menor que epsilon. Entonces, vamos a borrar esta parte. Entonces el corolario
Vamos a escribir. Otra vez toma una función continua. En A, B. Entonces, si Pn es una sucesión de particiones, de A, B, tal que vamos a poner aquí el límite cuando n tiende a infinito de las normas de estas particiones es 0. Entonces, y Sn es una suma de Riemann de F para Pn. Ahora sí, entonces estas sumas pues van a converger a la integral. O sea, quieres ver que a partir de cierta n, esta diferencia en valor absoluto pues es menor que epsilon. Nuestra mini demostración sería, quieres probar la convergencia de una sucesión, ¿no? Entonces tomas epsilon mayor que 0. Existe delta que cumple el teorema anterior. Existe delta mayor que 0. Tal que bueno, vamos a escribirlo. Si P está en particiones de A, B, norma de P es menor que delta, y S es una suma de Riemann para P, entonces valor absoluto de S menos la integral es menor que epsilon. Eso es lo que dice el teorema que acabamos de demostrar. Y ya lo único que haríamos pues es, como sabes que el límite de estas normas tiende a 0, bueno, el límite es 0, entonces para esta delta que tomamos existe una n. Entonces, límite de las normas es 0. Existe n en los naturales, tal que si n es mayor o igual que n mayúscula, entonces norma de Pn es menor que delta. Pero si la norma de Pn es menor que delta, pues aquí ya me dice que esta Sn, que es una suma de Riemann, tiene distancia menor que epsilon de la partición. Y esto se cumple para toda n mayor o igual que está en mayúscula.
Entonces esa pues, es la demostración del corolario. La conclusión de este corolario pues es que para esta función continua en a, b, bueno, ya sabes que es integrable, pero pues una manera de calcular la integral es por medio de un límite de sumas que ni siquiera tienen que ser superiores o inferiores. Esas sumas, de hecho, pues entrarían como caso particular, porque una suma superior o inferior para una función continua, como ya dijimos que el supremo e ínfimo se convierten en máximo o mínimo, serían sumas de Riemann. Entonces, por ejemplo, una manera de hacer esto sería que tomes Pn como la partición que tiene exactamente n subintervalos de la misma longitud. Entonces, esas longitudes, o sea, esas normas van a tender a cero. Y para cualquier suma que tú consideres, pues en cada una de esas particiones, la sucesión converge a la integral. Ahora sí vamos a intentar probar el siguiente resultado. Bueno, primero enunciarlo, que yo creo que va a abarcar la mayor parte del pizarrón. ¿Hay preguntas de esto? Bueno, el resultado que quiero probar es para aproximar la integral de un producto, pero ya no por medio de sumas de Riemann, sino algo un poco más general. Entonces lo vamos a escribir aquí arriba. Entonces eso le vamos a poner lema. Bueno, mejor primero definimos las sumas con las cuales vamos a trabajar. De estas sumas no encontré un nombre que se les dé usualmente. Entonces necesito que ahorita ustedes me digan un nombre que vamos a usar pues nada más para esta clase, que es donde se va a demostrar el lema. Entonces, ahora tomamos f y g, funciones definidas en a, b. A una suma del tipo. Entonces aquí vamos a poner suma desde igual a 1 hasta n. Para que sea suma de Riemann, tendría que escribir f de xy por g de xy por el intervalo ti menos 1. Entonces, esto se convertiría en una suma de Riemann para la función f por g. Pero lo que vamos a hacer es que en lugar de tomar nada más un xy, f de xy por g de y, donde estos pueden ser puntos distintos. Entonces, xy y y son elementos de ti menos 1 hasta ti. Entonces, ¿qué nombre proponen
para estas sumas que no son sumas de Riemann. Si no hay propuestas, le voy a tener que poner suma extraña. Tiene un nombre mejor. Bueno, suma combinada, no sé. Da igual el nombre, pero es para no tener que cargar con todo esto cuando lo enunciamos. Sí, lo voy a poner así. Suma extraña. Entonces, igual que en suma de Riemann, es de la función fg para pues, la partición P, donde... Entonces, esta P pues, es una partición de A, B. Entonces, aquí la observación importante es que este tipo de sumas no necesariamente es de Riemann porque pues tendrías que evaluar en el mismo elemento tanto la F como la G. Entonces las sumas anteriores no necesariamente son sumas de Riemann. Si X sí es, bueno, para FG, si X sí es distinto de G, de Y, perdón. Bueno, pero aunque no sean sumas de Riemann, bueno, si fueran sumas de Riemann ya sé que cuando tomo particiones con norma pequeña, eso me garantiza que estas sumas se aproximan a la integral, en este caso de F por G. Lo que quiero demostrar en este caso es que, aunque estas no sean sumas de Riemann, pues también cumplen la misma condición del teorema pasado. Y ya se acabó el pizarrón, entonces, qué complicado es esto de haber comprado un pizarrón tan pequeño. Bueno, vamos a borrar esto primero. Yo creo que si no cambio de pizarrón voy a tener que poner ahí mis cartulinas o papel bond para seguir escribiendo. Entonces, bueno, ya tenemos esta definición y lo que dice el teorema. Bueno, le vamos a llamar lema. Es pues algo muy similar al pasado. Vamos a poner primero que f y g son funciones continuas. Entonces, si f y g son funciones continuas en A, B, entonces para cada epsilon
epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0. Tal que, doble punto, si P es una partición, otra vez con norma menor que delta, entonces P es una partición de A, B, y la norma de P es menor que delta. Bueno, a ver, de los nombres que pusieron, ¿alguno de ustedes ya conoce un nombre oficial? O sea, que se hayan visto en algún texto, clase, lo que sea. Bueno, me gustó ponerlo eso de suma de no Riemann. Entonces, en el lema decimos que para... Entonces, esta suma, de mi modo voy a tener que escribirla aquí arriba otra vez. De igual a 1 hasta n de f de xy por g de y. Menos la integral, pero en este caso es de a b de f por g. Es menor que epsilon. Entonces, esto para cada suma de no Riemann. De f por g para p. Entonces, como les estuve comentando en la otra prueba, pues se parece mucho. La diferencia es que aquí tenemos un producto como combinado con diferentes puntos. Para intentar hacer la demostración, pues otra vez vamos a comenzar usando continuidad uniforme. Entonces vamos a escribir eso. Pero ahora vamos a poner una epsilon, pues, poco extraña. Ponemos epsilon mayor que 0 por continuidad uniforme. Existe delta mayor que 0. Tal que para cada x y y en el intervalo a, b, pues lo que tendrías en este caso, vamos a poner es que si x menos y es menor que delta, entonces f de x menos f de y es menor que epsilon. Si no mal recuerdo, aquí lo que me sirve es poner... ¡Ay! Faltó algo importante. Bueno, vamos a poner aquí 4m por a menos b. Y ni modo, aquí vamos a decir dónde.
donde esta M es una cota para F y G. O sea, porque la F y la G yo estoy suponiendo que son funciones continuas, entonces están acotadas. Ay, no sé, siento que va a quedar medio fea la redacción así. Igual y mejor aquí arriba se lo pongo. Aunque aquí nada más dice lo de que es para caso. Entonces, más bien, aquí al inicio tenía que haber puesto sea M positivo, tal que f de x es menor o igual que m y g de x es menor o igual que m para cada x en AB. Entonces, ya que tengo esta cota m, la utilizo aquí. Entonces, según yo, esta es como la epsilon modificada que me va a servir, y si no, pues ahorita la cambiamos. De nuestras hipótesis, bueno, ya usé la continuidad, definí delta, y lo que me falta pues es otra vez tomar una partición que cumpla que su norma es menor que delta. Para intentar probar la desigualdad de arriba. Entonces vamos a tomar esa P. P, una partición de A, B. Tal que norma de P menor que delta. Y antes que otra cosa, pues voy a poner nuevamente cuál es la diferencia de U menos L. U FP menos L de FP. Ay, bueno, aquí ni siquiera tengo que poner valor absoluto porque ya sé que esto es mayor o igual a 0. Entonces eso escribíamos que es la suma de las MI menos MI por TI menos 1 menos TI menos 1. Y en este caso, pues me queda menor que epsilon entre 4m por b menos a es, no menos b, porque b menos a es el positivo. Entonces esto me queda menor que epsilon entre 4m por b menos a por la suma que se va a convertir en b menos a entonces esto es epsilon entre 4m. Es la cota que ahora tengo para U menos L. Bueno, y aquí pensándolo bien, o más bien revisando, mejor le vamos a poner 4 por m más 1. ¿Por qué razón? Bueno, aquí me quedaría 4 por m más 1. Entonces esto es menor que epsilon entre 4. O sea, m ya dije que es positiva, pero podría tomar un valor muy pequeño. Entonces, para olvidarnos de la m en esta parte, ponemos m más 1
Y ya me queda que todo es menor que epsilon entre 4. Entonces esa es la desigualdad que tengo para U menos L. Y ahora lo importante es qué pasa con esta suma, la que llamamos suma de no-Riemann. Pues ya no la puedo comparar con el ínfimo y el supremo del producto F por G. O sea, lo único que podría hacer es comparar esta F con el supremo, bueno, F de XY con el supremo de la función F, G de Y con el supremo también de G, pero combinado ya no. Un ejemplo de eso es, imagina que tu intervalo ti menos 1 ti es el intervalo 0, 1. Entonces tienes la función f, que es la identidad. Este es f. X. Ya estaba poniendo la otra. Entonces, bueno, no se ve mucho como identidad, pero... Y la función g la vamos a poner como 1 menos la identidad. Entonces esto, dijimos, está en el intervalo 0, 1. F por G nos queda x menos x cuadrada, cuya gráfica es una parábola que abre hacia abajo. Y bueno, podemos notar que el punto máximo de esta parábola está aquí en 1/2. Y la imagen de 1/2, pues me quedaría 1/2 por 1/2, o sea, 1/4. Entonces, para la función producto, el supremo va a ser 1/4. Y entonces les decía que el supremo de este producto, pues yo no lo puedo comparar con este f de xy por g de y, porque podría ser que yo escoja f de xy como 1 y g de y también como 1. Entonces aquí me quedaría que este producto se convierte en 1 y es mayor que el supremo del producto. Entonces ahí no tengo una manera de comparar esto con el supremo e ínfimo del producto. Lo que vamos a hacer entonces, pues es, en lugar de poner una suma superior a la derecha y una suma inferior a la izquierda, nada más intentar calcular la distancia que hay de esta suma a la suma superior, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a borrar? Pues yo creo que nuestro ejemplo. O sea, esto nada más es para decir que f de xy por g de y no necesariamente, bueno, no siempre es menor o igual a, ya no hay espacio, al supremo de f por g, donde tomas x en el mismo intervalo. Entonces eso es lo que intentamos decir aquí con nuestro ejemplo, que no los puedo comparar. Entonces lo que voy a hacer es intentar probar una afirmación. Sí, vamos a borrar aquí. Si es que no hay alguna pregunta, comentario.
Entonces la afirmación que voy a usar en esta parte es otro color. Si tú tomas 3 puntos cualesquiera en A, bueno, en TI menos 1, TI, X, Y, Z están en TI menos 1, TI. Entonces, pues, ¿qué es lo que necesito? Ver la distancia que hay de un f de x por g de y. Eso lo quiero ver cuál es su distancia, por ejemplo, al supremo. Como la función otra vez es continua, pues sería un máximo. Y ese máximo lo puedo poner como f de z por g de z. Ahí sí es el mismo valor. Porque quiero hablar de la función producto. Entonces lo que quiero probar es que esta distancia siempre es menor que epsilon entre 2 por b menos a. Bueno, también podría incluir la m, déjenme ver si la necesito para algo. Sí, entonces aquí vamos a poner 2 por b menos a por m más 1. O sea, el doble de lo que pusimos aquí arriba. Ahora, para demostrar esto, pues únicamente basta usar la desigualdad del triángulo. Vamos a empezar poniendo esto de aquí. F de x, g de y, f de z, g de z. Entonces, f de x por g de y menos f de z por g de z. Aquí me faltó, qué bueno que tengo espacio todavía. Poner que esta misma condición quiero que se cumpla para la g. Porque necesito comparar tanto f's como g's. Entonces la continuidad uniforme aquí arriba ya la apliqué a f. Eso me generaría un delta 1 que cumple esta propiedad para esta epsilon. La continuidad uniforme aplicada a g pues me daría una delta 2. Si tú tomas el mínimo de esas deltas, pues ya tendrías que esto funciona también para las g's. Es g de x menos g de y. Las distancias de estas imágenes también son menores que epsilon entre 4 por m más 1 por b menos a. Entonces más bien esto se cerraría hasta acá. Entonces ahora sí, teniendo esta condición, lo que voy a hacer es ocupar desigualdad del triángulo. ¿De qué manera? Pues empiezo escribiendo f de x por g de y. Y entonces aquí puedo meter una, por ejemplo, f de z. Voy a poner f de z por g de y. En el siguiente vuelvo a escribir f de z por g de y menos el otro resultado que es f de z por g de z.
Entonces, con este término que estamos sumando y restando, aplicamos desigualdad del triángulo. Esto me quedaría como... Bueno, factorizamos g de y. Aquí le ponemos igual a g de y en valor absoluto por f de x menos f de z. Más, en el segundo podemos factorizar f de z que multiplica a g de y menos g de z. ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, esta m se propuso como una cota tanto de las f's como g. Quiere decir que esto es menor o igual a m. Entonces esta parte la borramos, que es lo de que m es una cota. Entonces te quedaría que esto es menor o igual que m. Ahora, esta parte de aquí, como estás tomando x y z en este intervalo, y el intervalo tiene longitud menor que delta, pues entonces puedes utilizar esto de la continuidad uniforme para decir que f de x menos f de z en valor absoluto es menor que epsilon entre 4 por m más 1 por b menos a. En el otro pasaría lo mismo, la f es menor o igual que m, y esta distancia, por lo que pusimos después, también es menor que epsilon entre 4 por m más 1 por b menos a. Entonces te quedaría más bien desde aquí menor estricto. Que este es menor o igual y aquí sí es menor. En el que sigue, bueno, m entre m más 1 es menor que 1. Entonces lo puedes quitar y nada más te quedaría epsilon entre 4 por b menos a. Y acá lo mismo. Entonces cuando sumas, pues esto se vuelve epsilon entre 2 por b menos a. Bueno, de la afirmación ya desapareció el m más 1. No, está bien. Entonces aquí, esto es lo que realmente probamos. Entonces lo que acabamos de demostrar es que si tú tomas 3 puntos en un intervalo, esta diferencia, aquí está el producto combinado con dos elementos, este es para el mismo elemento, la diferencia es menor que epsilon entre 2 por b menos a. Entonces esta es la afirmación que vamos a intentar usar para concluir. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, en unos segundos continuamos nuestra demostración.
Entonces, con esta afirmación que ya tenemos, hasta acá se probó. Lo de la continuidad uniforme vamos a borrarlo. Entonces, en la continuidad uniforme, lo único que voy a dejar es esta cota que escribimos para el f menos f. Creo que ya no lo vamos a ocupar. De cualquier forma, para tenerla aquí presente, es epsilon entre 4 por m más 1 por b menos a. Entonces, hasta ahora lo más importante es esta afirmación que tenemos. Y ahora lo que voy a hacer es ver cuál es la distancia de una suma de no Riemann, le llamamos, a una suma superior, pero ahora sí para f por g. Entonces, vamos a escribir. Nada más teníamos que la norma de p es menor que delta. Que sea s igual a la suma desde igual a 1 hasta n de f de xy por g de y por la diferencia de las t's. Una suma de no Riemann para f por g. Bueno, de f por g para p. Y entonces lo que quiero es ver qué pasa cuando yo comparo esta suma con la suma superior, ahora sí para la función. Entonces vamos a dejar aquí nuestra afirmación. Y quiero ver S menos U de FP. Bueno, vamos a tener que escribir quién es la S, así otra vez completa, que se va a ocupar. Es F de XY por G de Y por TI menos 1. Y entonces, como, y aquí es F por G. Como la función F por G es continua, cada uno de los supremos en los intervalos corresponde a un máximo. Entonces aquí, bueno, primero pondría MI por TI menos 1. Pero entonces este MI usando la continuidad nuevamente, pues se va a convertir en un F de ZI por G de ZI. O sea, es la imagen de un punto, porque la función alcanza su máximo, MI. Entonces esto pasa para algún ZI en el intervalo. Sustituyendo, a ver si cabe aquí, no. Dejemos esta parte que es nuestra conclusión. La hipótesis nada más es que estos tres puntos están en TI menos 1 TI.
Entonces lo que vamos a obtener es que S menos U, otra vez, FG, ¿ve? Pues aquí, igual que en otras ocasiones, puedo factorizar este ti menos 1, o sea, escribir esta suma como f de xy por g de y menos la mi, que dije que se convierte en la imagen de un punto, todo esto por ti menos 1. Ya junté las dos sumas en una sola. Y lo que puedo hacer ahora es aplicar desigualdad del triángulo. Entonces, valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Tengo f de xy por g de y menos f de zi por g de zi. Todo esto con valor absoluto. Porque de otra parte, pues no le tengo que poner valor absoluto si ya sé que es positiva. Entonces, esta es la desigualdad del triángulo para la suma de n números. Aquí es donde ya ocupo lo que probé en la afirmación. Dije que esta diferencia es menor que epsilon entre 2 por b menos a. Entonces esto se vuelve menor que epsilon entre 2 por b menos a por la suma de las ti menos 1, que se vuelve b menos a. Entonces me queda que todo es menor que epsilon entre 2. Entonces toda esta cuenta es para decir que la distancia que hay, aunque yo no pueda comparar la suma de Riemann con la suma superior, sé que su distancia es menor que epsilon entre 2. Entonces eso, como en algún momento tal vez va a tener que desaparecer. Bueno, ya casi acabamos la prueba. Vamos a escribir lo aquí abajo. Dice S menos la U de F por G. Lo que acabamos de probar es que es menor que epsilon entre 2. Ya tenemos esta condición. ¿Hay alguna pregunta de esta parte o ya se durmieron con tanta cuenta? Porque yo ya me cansé de escribir. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya dije la suma. La distancia de esta suma, en la suma superior, es menor que epsilon entre 2. Entonces, para mi conclusión, lo único que necesito demostrar es, por ejemplo, que la distancia de esta misma suma superior a la integral también es menor que epsilon entre 2. Porque si yo pruebo eso, pues otra vez ocupando desigualdad del triángulo, diría la suma, pero la diferencia que hay de S a la integral en valor absoluto, pues va a ser menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2, o sea, menor que epsilon, que es lo que quería demostrar. Entonces, de arriba vamos a poner, falta ver que eso ya es, creo que más o menos rápido. Entonces, la integral de f por g menos la u de f por g también es menor que epsilon entre 2.
Que otra vez ya sé que esta función sí es integrable porque f y g son continuos. Bueno, si quiero ver eso, me podría fijar en u menos L primero, pero para el producto. Entonces vamos a saltarnos aquí porque de hecho es como lo mismo. Dirías u de fg menos L de fg para la partición P. Bueno, aquí ya no tendría valor absoluto. Entonces pondría suma. Como es u menos L, pues otra vez es mi menos mi minúscula. Bueno, pero ya dije que esta mi, o sea, el supremo de la función f por g, se ve como f de zi menos g de zi. Bueno, por la misma razón, pues el ínfimo también es la imagen de un punto, por la continuidad. Entonces tendría que, digamos, mi es f por g de un punto wi, y la mi ya dije, bueno, la mayúscula. Entonces, pues ya si sustituyo estas dos m's, llego a la misma conclusión. Ocupo el mismo resultado en la afirmación. Tendría que u menos L otra vez sin valor absoluto, porque esto ya sé que es mayor o igual a 0, pues se convertiría en la m mayúscula son imágenes de zi. La m minúscula son imágenes de wi. Ya, este se queda. Entonces todo esto ya sé que es mayor o igual a 0. Pero pues si le pongo valor absoluto para no cambiar nada, pues no se afecta. Podrías ponerle así si quieres, para no estar analizando que cuando esto ya no es positivo, ¿no? Entonces dejaríamos aquí valor absoluto aplicando desigualdad del triángulo, aunque siempre esto va a ser positivo. Entonces primero está la zi y luego la w. Pero cada una de estas diferencias, decía, aplicando el mismo resultado ahora con x igual a y en esta parte, porque nunca dije que tenían que ser forzosamente distintos, solamente puse que estos tienen que ser iguales. Pues otra vez, estas diferencias van a ser menores que epsilon entre b menos a. Entonces, con eso ya tengo que la suma inferior, bueno, suma superior menos suma inferior, otra vez es menor que epsilon entre 2. La misma demostración que se hizo antes. Entonces tendría que u de fg menos L de fg menor que epsilon entre 2. Y en particular, como ya sé que la integral está metida aquí, o sea que la L
es menor o igual que la integral. Y esto es menor o igual que la u. Pues si la distancia desde L hasta U es menor que epsilon entre 2, si tú tomas un número aquí en medio, la distancia entre estos dos también va a ser menor que epsilon entre 2, ¿no? Que es la longitud como del intervalo completo. Entonces lo que estaría diciendo aquí es la condición de aquí arriba, que U de FG menos la integral también es menor que epsilon entre 2. Aquí pues, le puedes poner valor absoluto si quieres. Y ya para terminar, esta es la condición que decía que me hacía falta probar. Si la combino con la que habíamos demostrado, si aplicas desigualdad del triángulo para sumar estas dos desigualdades, y lo que te queda es que S menos la integral es menor que epsilon. Y ya con eso terminaríamos. Entonces, si a esta parte le llamamos 1 y a esta 2, concluimos de 1 y 2 que S menos la integral sí es menor que epsilon. ¿Tienen preguntas? Bueno, esto yo creo que estuvo algo pesado por el asunto de tener que estar borra y borra el pizarrón. Si hubiéramos estado con un pizarrón extenso de un salón, pues al menos hubiéramos visto todas las desigualdades que se demostraron. Y acá es un poco más complicado, pero a ver, haciendo un pequeño resumen de nuestra prueba. Usamos primero la continuidad uniforme para, pues aquí está todavía, decir que si x menos y es menor que delta, entonces tanto f de x menos f de y como la g es menor que este número. El m más 1 que agregamos en esta parte, bueno, el más 1 es porque en realidad lo que quiero es quitar esta m en algún momento. ¿En qué momento? Pues cuando apareció valor absoluto de f de x y valor absoluto de g de z, o cualquiera de estas letras. Y el b menos a, pues se tenía que cancelar a la hora de hacer las sumas de este tipo, la suma de Riemann o suma superior inferior. Entonces, bueno, el 4 ¿de dónde sale? Pues que en la afirmación se cancelaba primero multiplicando por un 2 y luego cuando aplico desigualdad del triángulo con estas 2, otra vez necesito cancelar un 2. Entonces por eso se puso el 4.
Entonces, a partir de estas desigualdades, lo que se probó primero fue que si tú tomas 3 puntos x, y, z en un intervalo ti menos 1 ti, o sea que tenga longitud menor que delta, llegas a esta desigualdad. Que esto lo necesitamos para poder comparar una suma de no Riemann con cualquier otra suma superior o inferior. La prueba de esto pues nada más fue separar utilizando desigualdad del triángulo. Ahí es donde se cancelaba la m. Y como nos quedaron dos sumandos, pues también el 4 se volvió 2. Entonces eso fue lo primero importante de la prueba, llegar a esta afirmación. Ya con esto pues puedes comparar suma de Riemann con suma superior o inferior. En este caso lo hicimos con superior. Porque en cada sumando justo te queda para la suma de no Riemann un f de xy por g de y, y en la suma superior o inferior sí tienes el mismo elemento. Entonces, ahí es donde cada una de estas sumas se convierte en épsilon entre 2 por b menos a, y ya la suma de los subintervalos, o de sus longitudes, también se vuelve b menos a, y todo te queda como épsilon entre 2. Pero ese mismo argumento, que son estos pasos, se puede aplicar pues, para comparar U menos L. De hecho, pues si queremos hacer más corta la prueba, o sea, no volver a escribir esto, ni decir, se hace de manera análoga, pues lo que pudimos haber dicho, más sencillo, fue ya vimos qué pasa con una suma de Riemann y la U. Eso fue lo que se demostró aquí. Bueno, pero resulta que L de FG también es una suma de Riemann, porque estás, al final de cuentas, sustituyendo un valor. Entonces ahí puedes decir nada más que como L de FG para P es una suma, no de Riemann, de no Riemann. Bueno, también es una suma de Riemann porque estás tomando el mismo punto, pero de cualquier forma sigue siendo suma de no Riemann. De FG para P por 1, o sea, por esta propiedad que ya probamos, tenemos que, pues ya se cumple que L menos U en valor absoluto también es menor que epsilon entre 2. Bueno, pero esto de acá, pues ya sabes que si le quitas el valor absoluto, pues se convierte en U menos L, porque la U siempre es mayor o igual. Entonces con eso, pues ya llegaremos al mismo resultado de comparar estas dos y decir que esa diferencia es menor que epsilon entre 2, como caso particular de lo que hayamos probado aquí abajo. Porque al final, pues hicimos la misma prueba, pero también pudimos haberlo dicho así. Y entonces ya que tienes esto, dijimos, como la integral está aquí en medio, pues se cumple esta desigualdad, sumas estas dos y ya llegas a tu conclusión. O sea, estamos probando que tanto la integral como la suma de no Riemann está a distancia menor que epsilon entre 2 de u, y por lo tanto la distancia de estas dos es menor que epsilon. Sí, mi mente también va a explotar. Bueno, no la mente, más bien ya me cansé de
todas las cuentas, pero qué bueno que terminamos esta parte. Entonces espero que nada más a Edgar le vaya a explotar su cabeza y no a los demás. Entonces vamos a intentar ver qué pasa ahora sí con lo del volumen. Si es que no han fallecido o algo por el estilo con estas cuentas. Aquí en lo del volumen pues ya no va a aparecer más cuentas de este tipo, porque digamos que ya las hicimos en el lema. Entonces voy a borrar. Y a ver qué tanto podemos decir en unos 15, 20 minutos. El volumen, y si no ya concluimos mañana. Entonces, esto es volumen. De un sólido de revolución obtenido al girar, bueno, al rotar la gráfica de una función. Otra vez comenzamos con continua, no negativa. Continua y no negativa. F en A, B. Y entonces aquí vamos a tomar A mayor o igual a 0. Es decir, la gráfica de esta función continua solo la estamos considerando en el primer cuadrante. Estamos diciendo que es no negativa y aparte el intervalo está a la derecha del eje Y. Entonces, bueno, todo esto es alrededor del eje Y. Entonces, primero vamos a poner un dibujo todo feo y luego lo graficamos bien. Pensemos que tienes esta función, que es f de x igual a x cuadrado. Entonces, esa la defines en un intervalo 0, b. Y entonces, en el área que dijimos que te tienes que fijar, es en la que está aquí abajo, como lo haces en las integrales. Esto es lo que, bueno, vas a rotar la gráfica, pero pues cuando consideras el sólido, sería como rotar todo esto que está aquí abajo, el área bajo la curva. Entonces, a la hora de rotar, pues este punto, a ver, con la regla improvisada, llega acá. Entonces tendrías una cosa así. Entonces rotas aquí arriba. Y entonces el sólido que estás considerando para calcular el volumen no es este de aquí en medio, más bien sería lo que te queda por debajo. Porque pues te fijas en qué es lo que queda cuando tú rotas esta área bajo la curva. Entonces es lo que está por fuera o por debajo de esta figura. Entonces el volumen es este de aquí alrededor.
Entonces vamos a ver este ejemplo. Aquí en lo que les voy a mostrar, pues el sólido que nos marca es el que aquí dejamos en blanco, pero es importante recordar que ese no es el volumen que estamos, bueno, que vamos a calcular. Entonces ahí les va. Aquí está. Entonces ponemos que hay que rotar y igual a x cuadrada en 0, 1, poner un ejemplo, alrededor del eje y. Entonces aquí está la gráfica, pero les decía, este volumen de adentro, bueno, que parece como que es el marcado, aunque en realidad lo único que están marcando es como la cáscara, por decirlo de alguna forma, o sea, lo que te queda al rotar la gráfica, este pedazo. No se ve nada relleno. Nuestra vista nos podría engañar y pensar que se trata de este sólido de adentro, pero no. El que estamos considerando, les decía, es esta parte que queda aquí, lo que rotas. Nunca va a ser lo que está pegado al eje Y, salvo en contadas ocasiones. Por ejemplo, vamos a quitar esto. Si nosotros pensamos en que f es esta función, bueno, su gráfica es esta, una recta que comienza aquí a cierta altura. Entonces tu intervalo sería este. Entonces A y B. Cuando rotas la gráfica, voy a pasar como por acá también, y todo esto pues, se va a convertir en un cono. Bueno, tenía que haberlo puesto un poco más a la izquierda. Entonces déjenme usar mi regla otra vez. Sí, me faltó demasiado. Entonces esto llega hasta acá. Entonces esta línea pues te genera cono. Y como te estás fijando en el área bajo la curva, o sea, este triángulo es el que vas a rotar como para ver cuál es el sólido, pues ahora sí el sólido sería lo de adentro, que queda aquí en medio. Acá, como es el área bajo la curva, pues va a ser lo que queda la parte exterior. Entonces, para este ejemplo podemos poner, no sé, 1 menos x. Entonces aquí le cambiamos a 1 menos x, otra vez en 0, 1. Y esto ya se tardó. Aquí está. Entonces otra vez la gráfica pues es la que está rotándose y como te vas a fijar en lo que queda por debajo de la gráfica y por encima del eje X, pues es ahora sí el cono que está aquí. Entonces esos son los volúmenes que queremos calcular. Yo creo que igual y nada más alcanza para ver una pequeña introducción. Aunque les repito que esto ya es más o menos rápido con todo lo que hicimos del lema. Entonces, consideras la función continua. Vamos a poner otra vez nuestra gráfica. Aquí está A, B, y tienes la gráfica de F. Como quieres ver qué pasa con lo que queda aquí abajo, pues puedes considerar una partición. Y por ejemplo, si te fijas en las sumas inferiores,
tendrías estos rectángulos que son los que vas a rotar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué pasa, bueno, cuál es el volumen generado por este rectángulo cuando yo lo roto. Primero, ¿cuál es la figura que me queda? Entonces, yo tengo un rectángulo aquí. Si lo roto, bueno, este lado también va a aparecer. Pues alrededor del eje Y podemos fijarnos en qué es lo que se ve desde arriba. Pues, ¿qué tendrías? Sería... ay. Si lo ves desde arriba, aquí está, digamos, el eje X original. Y hacia abajo, pues está esta parte, ¿no? Cuando tú lo rotas, pues este segmento, como va a dar toda la vuelta, lo que te genera es esta región. Entonces puedes calcular su área. Bueno, esta va a ser la región que ves como desde arriba, con la altura fija que es cierta MI. Entonces el volumen sería el área de esto por la altura. Entonces ese volumen, pues sí lo vamos a poder calcular. Y ya lo que quedaría, pues es ver de qué manera se aproximan estos volúmenes al volumen total. Entonces eso lo vamos a ver mañana